Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Bendecimos al Señor porque podemos a través de estos medios comunicarnos y estar atentos a lo que el Señor nos está indicando, enseñando y proponiendo para que vivamos, dice, en este siglo pía y santamente. Vamos a orar al Señor, a darle gracias para que sea su bendición en nuestros corazones. Hermanos, hermanas, nuestra primera oración es para presentarnos delante del Señor. Padre Celestial, muchas gracias porque a través de Jesucristo podemos ir a ti, Padre. Bendecimos tu nombre, te pedimos tu bendición, tu ayuda, tu dirección, tu cobertura, tu perdón, Señor. Cúbrenos con tu gracia bendita. Padre Celestial, bendice este servicio. Este servicio es para la gloria de tu nombre. Señor, te necesitamos. Señor, hoy más que nunca, ayúdanos tú. Ten misericordia de nosotros, Señor. Estamos desvalidos, Señor, pero contigo somos más que vencedores. Padre, todo lo que hagamos sea para la gloria de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, hermanos, ahora vamos a escuchar una alabanza a nuestro Dios. Que el Señor nos bendiga y a través de todo este servicio sea una bendición. De mi salvación y alto refugio invocaré a Jehová, porque Él es digno de ser alabado y seré salvo de mis enemigos. Aleluya.
Sí, hermanos, también vamos a estar haciendo la oración de intercesión. Nosotros somos intercesores ante el Padre por todas las necesidades del pueblo de Dios necesita en estos momentos. Y aquí tenemos una lista de hermanos y hermanas y los que están como le llaman, en primera fila, ¿no? Aquí vamos a poner a nuestra hermana Mare, la doctora Mare, al doctor Eddie Apolo. Él estuvo complicado, pero gracias, hermano, porque lo pusimos en oración y él ya está en su casa, aunque resentido de su salud, pero ya está en su casa. Bendecimos al Señor y le glorificamos por ello. También pedimos por la hermana Ruth y Helen del Águila. La hermana Ruth trabaja en la clínica Dávila y la hermana Helen en el servicio público de una comuna. La hermana Leticia, el hermano Alonso, la hermana Patti y el hermano Moisés, el hermano David y Elisa, los hijos del hermano Higuera. Está el hermano Nelson también, él está en la clínica Santa María. Señor le acompañe también a mi hermano. Está mi hijo Rafael y Javier, ellos están allí en el Hospital del Trabajador. Javiera Aravena está en oncología y el hijo de mi hermana Margarita García, Paulo Collao, también lo ponemos en oración al Señor para que Él lo guarde. Él está ahí en el Félix Bulne. Y también por los enfermos, ¿ya? Hay enfermos por este joven Rolo que esperamos que el Señor complete la obra en su vida, ¿no? Él pueda pedir con todo su corazón y el Señor, que está con el oído atento para escucharnos, Él lo va a restaurar. También por la hermana Mari. La hermana Rocío no nos ha informado cómo está la hermana Mari. Seguimos orando por ella. Por Elizabeth Soto, ella está, no sé si todavía no le habrán entregado el resultado. Ella es hija de mi hermana Charo, ¿ya? De mi hermana Charo Romero. También por la hermana Anita, por la hermana Charo oramos también. Por la hermana Carmen Garrido, que el Señor la siga bendiciendo y su salud sea restaurada. Y también saludamos en esta oración a todos nuestros hermanos de Batuco. Ellos también nos escuchan. Así que bendecimos al Señor, bendecimos a mi hermano Juanito Puente, que es el guía del local, para que ellos estén en unidad de espíritu clamando al Señor. Vamos a orar, Padre Celestial. Venimos a ti en el nombre de Jesucristo. Te damos gracias porque siempre estás con nosotros. Señor, no estamos solos. Tu socorro viene, Señor, hacia nosotros y nosotros recibimos la bendición tuya. Te pedimos por todos nuestros hermanos que están allí en lugares de contagio, que tú les cubras, Señor, que tu manto de justicia, que tu poder esté con ellos para guardarlos, Señor, y librarlos de toda esta pandemia, Señor amado. Bendito Dios, ayúdales, dale fuerza, que no decaigan su fuerza, aunque están ahí en primera línea, pero tú les des la fuerza porque tú estás con nosotros. Y si tú estás con nosotros, estamos seguros. Padre, también te pedimos por los enfermos que están allí en los hogares, te pedimos por todas estas peticiones y por nuestros hermanos, que tú seas, Señor, también sanándole de toda enfermedad, de toda dolencia, Señor, de todo achaque que viene, Señor amado, pero tú nos des la fuerza, nos des la gracia y la fe para creer a tus promesas, Señor. Para la gloria de tu nombre, te agradecemos tu respuesta por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Bien, hermanos, también como todos los minicultos que hacemos, vamos a escuchar la palabra de Dios, la predicación de la palabra que está en los labios de nuestro hermano Jaime Ortiz. Que el Señor le bendiga, mi hermano Jaime. Damos gracias al Señor, amados hermanos, por este hermoso día que el Señor nos ha dado una vez más. Y, hermanos, estamos en victoria en el Señor. Damos gracias al Señor porque Él se ha manifestado y sus misericordias son renovadas cada día, dice su palabra, para con nosotros. Amén. Les invito, hermanos, a abrir nuestras Biblias ahí en el libro de Mateo, en el capítulo 16, versículo 13 en adelante. Leímos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, uno Juan el Bautista, otros Elías, otro Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Damos gracias al Señor por esta palabra del Señor, hermanos. Y entendemos, hermanos, acá que hubo una conversación, ¿no es cierto?, de Jesucristo, del Hijo de Dios, con sus discípulos. Y el Señor les hace una pregunta a los discípulos, y el Señor les dice, ¿qué opina la gente de mí? Dice el Señor a los discípulos. ¿Cuál es el rumor que se habla en el pueblo sobre mi vida? Le dice el Señor, sobre el Hijo del Hombre. Ellos le dicen, los discípulos, algunos dicen que ellos dijeron uno Juan el Bautista. Eso es lo que opinaba la gente, que Jesús podría ser Juan el Bautista. Otros decían que era Elías, otros que era Jeremías o alguno de los profetas. Esa era la opinión del pueblo, hermanos. Pero ahora el Señor les pregunta a los discípulos directamente a ellos, porque al Señor le interesa la opinión de su iglesia, no le interesa la opinión de los de afuera, ¿no es cierto? Porque ellos aún no son parte del cuerpo de Cristo, no han venido a la salvación. Y el Señor les dice en el versículo 15, y les dijo, ¿vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bendita revelación, hermanos, bendita revelación de Pedro, ¿no es cierto? Porque la revelación que Pedro recibe acá, amados hermanos, es una revelación no de la tierra, no había estudiado esto en algún instituto, sino que lo recibe directamente de su Padre que está en los cielos. Más adelante el Señor se lo va a reafirmar. Yo quiero que vamos ahí, hay otra declaración más de Pedro, ahí en San Juan, capítulo 6, versículo 67, 68. ¿Ven? San Juan 6, 67 dice, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aquí una vez más Pedro declara, ¿no es cierto?,
Cuando el Señor aquí habla y dirige su palabra a la multitud, y la multitud encuentra que esta palabra era muy dura, muy fuerte para ellos, y ellos se van y queda Jesús con los discípulos. Entonces cuando el Señor allí se enfrenta a los discípulos, el Señor les dice: ¿queréis acaso iros también vosotros? Una vez más responde Pedro, respondió Pedro y dijo: Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Hermanos, ¿a quién iremos? ¿A quién podemos acudir nosotros? Si el único que nos ha dado vida, el único que nos ha dado salvación, el único que nos ha guardado, el único que tiene palabra de vida eterna, ¿cómo dice esto? Palabra de vida eterna. Dice la palabra del Señor que antes nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados, que estábamos en el reino de las tinieblas, y el Señor nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Por eso sus palabras, hermanos, tienen vida eterna. Sus palabras tienen vida eterna, hermanos, y el Señor nos ha trasladado de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, hermanos, aquí Pedro una vez más declara que tú tienes palabra de vida eterna. Versículo 69 dice: nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Los discípulos no tenían ninguna duda. Conocían y creían que tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Por lo tanto, amados hermanos, esa seguridad estaba ahí en Pedro, en los discípulos, revelada por su Padre que está en los cielos. Volvemos, hermanos, ahí a Mateo, en el capítulo 16, donde estábamos. Y aquí, hermanos, después de Pedro declarar que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, en el versículo 17, entonces le responde Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aquí, hermanos, está la respuesta que yo decía delante, que Pedro no aprendió esto en una escuela bíblica ni en algún instituto, sino que Pedro recibió esta revelación directamente de su Padre que está en los cielos. También el Padre que está en los cielos también nos puede a nosotros revelar su palabra, nos puede revelar cosas que no entendemos. Hermano, es importante estar como estaban los discípulos, caminaban con el Señor, los discípulos dormían con el Señor, comían con el Señor, y nosotros, hermanos, podemos también estar en esas mismas condiciones que estaban los discípulos. Nosotros podemos dormirnos con el Señor, ¿cierto? En paz me acostaré, dice David, y asimismo dormiré, porque solo en ti, oh Dios, yo puedo vivir confiado. Podemos levantarnos en la mañana diciendo: Señor, gracias porque tus misericordias son renovadas cada mañana. Hermanos, luego nos sentamos a tomarnos un desayuno y dando gracias al Señor por la comida, por el pan que descendió del cielo, ¿no es cierto?, por el pan nuestro de cada día que el Señor nos da, por esta misma palabra. Luego, hermanos, podemos estar en el trabajo con el Señor, llevándolo al trabajo. Hermanos, si vamos viajando, el Señor tiene que ir con nosotros, debemos estar con Él. Por eso los discípulos recibían esta revelación. Pedro recibe esta revelación porque estaban cercanos a Jesús. Bendito eres el Señor, ¿no es cierto? Bendito eres, Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y necesitamos esa revelación, hermanos. Yo la necesito. La iglesia la necesita. Y el versículo 18 le dice el Señor: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amados hermanos, aquí el Señor dice una verdad, como la verdad que dijo Pedro, ¿no es cierto? El Señor le dice: y yo te digo que tú eres Pedro. Reafirmó el Señor una verdad ahí: tú eres Pedro. Y el Señor le dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia del Señor
hermano, no se puede edificar con fundamentos de hombres. La iglesia del Señor no se fundamenta, hermanos, no se puede edificar con doctrina hecha por los hombres. Acá el Señor le dice a Pedro, y sobre esta roca yo voy a edificar mi iglesia. ¿A qué roca se estaba refiriendo el Señor? Se estaba refiriendo a la palabra que Pedro recibió de su Padre, una palabra firme como roca, una palabra clara, una revelación del Padre sobre lo que venga del Padre, dice el Señor en otras palabras, yo voy a edificar mi iglesia. No la voy a edificar de acuerdo a los hombres, de acuerdo al sistema que estaba en ese tiempo, sino que mi iglesia es edificada con la autorización del Padre, con la bendición, con la revelación del Padre que está en los cielos. Bendito es el Señor, hermano, porque la iglesia hasta el día de hoy ha sido dirigida por nuestro Padre y rogamos al Señor que en el tiempo que hermanos, en la iglesia donde estamos nosotros presentes, donde estamos militando, estamos sirviendo al Señor, sea cada día dirigida por nuestro Padre que está en los cielos. Amén. Decimos amén a esa palabra, hermanos. Y fíjese usted, hermano, cuando el Señor edifica su iglesia, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia del Señor, amados hermanos, no es un templo hecho por manos de hombre. La iglesia del Señor somos aquellos a quien el Señor ha comprado, a quien el Señor ha rescatado de la muerte, a quienes el Señor nos ha trasladado de un reino de tinieblas a un reino de luz. Hermanos, la iglesia del Señor Jesucristo es un cuerpo y la cabeza de este cuerpo es el Señor Jesucristo. Están todas estas citas, hermanos, pero nos alargamos muchísimo si llevamos un mensaje con todo esto detallado. Pero está ahí, hermanos, la palabra del Señor, que Él es la cabeza de este cuerpo. Por lo tanto, amados hermanos, dice que sobre esta iglesia, fundada en el fundamento de Cristo, en la revelación de Cristo, por la palabra de Cristo, hermanos, dice que ni las puertas del Hades, que ni las puertas del infierno pueden prevalecer cerradas frente a la iglesia del Señor. La iglesia, hermanos, es una iglesia que no es una institución humana. La iglesia es, hermanos, comprada a un precio de sangre por nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, damos gracias al Señor porque Él nos llamó a su casa, a su iglesia, y dice que, hermanos, que la iglesia del Señor Jesucristo somos nosotros. Somos nosotros, usted que está escuchando esta palabra, usted, yo, su familia, somos la iglesia del Señor Jesucristo, porque Él nos ha llamado, porque Él nos ha guardado. Por lo tanto, amados hermanos, en este día dice que ni las puertas del Hades, ni las puertas de la muerte, ni las puertas del infierno pueden prevalecer cerradas o de pie frente a la iglesia del Señor Jesucristo. La iglesia del Señor tiene poder. La iglesia del Señor, amados hermanos, en este tiempo se tiene que levantar. Nos tenemos que levantar en el nombre del Señor. Tenemos que levantarnos, hermanos, como poderoso gigante. Tenemos que levantarnos, hermanos, y no temer a estas enfermedades, no temer, hermanos, a estas situaciones que vienen o que vendrán, hermanos, porque el Señor lo ha declarado en su palabra, que sus hijos ni mal ni plaga tocará su morada. Damos gracias al Señor, hermanos, porque tenemos autoridad de nuestro Padre. Hermanos, ahí en el versículo 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo,
y todo lo que desatares en la tierra será atado en el cielo, dice la palabra del Señor. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿A quién? A la iglesia. El Señor le dio las llaves del reino de los cielos. La iglesia del Señor, nosotros, hermanos, podemos, gracias a la misericordia del Señor, podemos ir directamente a la presencia de nuestro Padre que está en los cielos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de Él podemos ir, dice la palabra del Señor, que anteriormente los hombres del Señor tenían que hacer un holocausto, tenían que hacer un sacrificio por el pueblo una vez al año, hermanos, y el Señor una vez y para siempre pagó, hermano, y dice que cuando el Señor muere allí en la cruz, el velo dice que es partido en dos. Y ahora, hermanos, tenemos directa llegada al lugar santísimo con nuestro Padre que está en los cielos. Por lo tanto, dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Hermanos, a la iglesia el Señor le dio, hermanos, las llaves de los cielos. Nosotros tenemos el privilegio y la bendición, amada iglesia, de entrar directo a donde está nuestro Padre, en los cielos. Podemos ir a su presencia y podemos, hermanos, tener, dice, las llaves de los cielos para entrar en oración, en búsqueda, en adoración a nuestro Padre. Porque, hermanos, Él dice que frente a la iglesia no hay nada que se pueda levantar. No hay nada, hermanos, que se pueda revelar frente a la iglesia del Señor. Y damos gracias al Señor porque estamos en esta iglesia. Dice, aparte de darle las llaves del reino de los cielos, dice, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Gloria al Señor Jesucristo, amados hermanos, porque el Señor permite que nosotros podamos atar toda enfermedad, todo espíritu de depresión. La iglesia tiene el poder, tiene la autoridad de parte del Señor para echar fuera toda enfermedad, para echar fuera todo demonio, para que nada, hermano, se levante frente a la iglesia. La iglesia del Señor no debe estar atemorizada. El pastor nos explicaba días atrás, en uno de los mensajes que él nos entregaba, por la gracia del Señor, que nosotros debemos no tener terror. No tener terror no es un temor de terror, sino que es un temor de respeto hacia el Señor. La iglesia no puede estar asustada, la iglesia no puede estar escondida. La iglesia tiene que levantar su cabeza y tiene que levantar su voz, amados hermanos, y esta palabra traspasarla a nuestros familiares que están en debilidad, a nuestros amigos que están asustados. Debemos traspasar esta palabra. Si tú vienes a Cristo, si tú eres parte de este cuerpo, de esta iglesia, ni las puertas del infierno pueden prevalecer cerradas en pie frente a la iglesia del Señor. Bendito es el Señor que nos llamó a esta iglesia, hermanos, maravillosa, a esta iglesia donde hermanos, estamos cubiertos por nuestro Padre. Y esta iglesia, hermanos, la cabeza de este cuerpo no es un hombre terrenal, no es un hombre, hermanos, que está, hermanos, pensando humanamente, sino que es el Hijo de Dios, aquel que vino aquí a la tierra un día, se hizo hombre, se hizo semejante a nosotros, hermanos, para morir, para darnos vida. Él es la cabeza de este cuerpo. Por lo tanto, tenemos una cabeza pensante, tenemos una cabeza que se comunica con el Padre, tenemos a un Señor que está sentado en el trono para dirigir, hermanos, desde allá. Por lo tanto, nosotros como miembros del cuerpo de Cristo debemos obedecer a lo que el Señor nos instruya, debemos obedecer a lo que Él nos mande, debemos ir, hermanos, con todo nuestro corazón, sirviendo y adorando al Señor. Hermanos, les invito a que oremos al Señor por su palabra. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, en el nombre de aquel que
es la cabeza de este cuerpo, de esta iglesia. Señor, te adoramos y te bendecimos en este día, Padre, porque usted nos llamó donde estábamos allí rendidos, estábamos botados, estábamos sin esperanza, Señor, que nos trajo a su casa, nos dio vida. Cuando estábamos muertos en delitos y en pecados, Señor, usted nos dio vida eterna, Padre, y ahora nos tiene acá en su casa, nos tiene, Señor, en la iglesia de Cristo, en el cuerpo de Cristo. Somos parte del cuerpo de Cristo. Qué bendición, Dios mío, nos ha dado usted. Por lo tanto, Señor Jesucristo, le adoramos y le agradecemos a usted por este privilegio, por esta oportunidad de ser cuerpo de Cristo, de ser parte, Señor, de una iglesia poderosa, de ser parte de una iglesia, Señor, que ni la muerte, ni el infierno, ni las puertas del infierno, Señor, pueden estar cerradas frente a la iglesia del Señor. Ni virus, ni enfermedad, ni lo que venga, no podrá hacernos frente, no podrá destruirnos, porque somos tu cuerpo, somos tu iglesia, Señor. Nosotros somos templo del Espíritu Santo del Señor. Por lo tanto, este templo será guardado por nuestro Padre que está en los cielos. Bendecimos y adoramos tu nombre. Nos levantamos, Señor, ya no asustados, ya no atemorizados, sino que nos levantamos en victoria, Señor, y nos levantamos fortalecidos por esta tu palabra, Señor, porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó, por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores porque somos parte del cuerpo de Cristo. Somos cuerpo, somos iglesia del Señor, y nadie ni nadie, Señor, nos podrá hacer frente. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Te rogamos todo esto, Señor, y bendecimos esta tu palabra, Señor, en cada una de nuestras vidas, en cada uno de nuestros hermanos, en el nombre de Jesús. Amén.